Buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Ana Goicochea y el día de hoy me acompaña Eric Alata. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Anita, buenas tardes. Ambos somos especialistas de la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación y el día de hoy estamos a cargo de la facilitación de esta primera sesión informativa dirigida a postulantes que clasifican a la etapa descentralizada. Bien, ello en el marco del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2025 en los cargos de director de gestión pedagógica de la DRE y jefe de gestión pedagógica de la UGEL. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Bien, entonces, así como es importante que ustedes tengan a la mano la norma técnica del concurso, es importante que se ubiquen en la descripción de la transmisión y allí encontrarán un link. Ingresen por favor a este link porque los va a dirigir a un formulario para el registro de asistencia. Bien, vamos a continuar entonces con esta presentación y en pantalla ustedes pueden identificar cuál es el objetivo general de las acciones informativas, el cual es brindar información sobre la etapa descentralizada del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2025 correspondiente al cargo de director de gestión pedagógica de la DRE y jefe de gestión pedagógica de la UGEL. Bien. En pantalla ahora se muestran las sesiones informativas programadas. Son dos, ¿sí? Se ha previsto realizar 2 sesiones virtuales y aquí ustedes también encuentran en pantalla el detalle de los temas a desarrollar en cada una de estas sesiones. El día de hoy estamos llevando a cabo la primera sesión y los temas que se van a desarrollar están relacionados a los aspectos generales del concurso, al modelo de evaluación, calificación, cumplimiento de requisitos, impedimentos para postular y causales de retiro, y la obtención del puntaje final. Más adelante, sí, aquí tenemos la fecha para la segunda sesión, que es el 20 de enero. Los temas que se presentarán en esta segunda sesión están relacionados a los instrumentos de evaluación, matriz de valoración de la trayectoria profesional, entrevista y también se abordará lo relacionado a la etapa de reclamos. Bien, vamos a continuar. Y aquí en pantalla se muestra cuál es el objetivo de esta primera sesión informativa. Bien, el cual es brindar a ustedes, ¿sí?, postulantes habilitados a la etapa descentralizada del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2025, información sobre los aspectos generales del concurso, el modelo de evaluación, la calificación y obtención del puntaje final, el cumplimiento de requisitos, los impedimentos para postular y las causales de retiro. En la siguiente pantalla vemos a detalle cuáles son los contenidos que vamos a compartir. Vamos a empezar con los aspectos generales del concurso, en el que abordaremos actividades según el cronograma. Bien, es importante que tengan la norma técnica y el cronograma al alcance, así como se les solicitó al inicio de la capacitación. También abordaremos información referida al comité de evaluación, las responsabilidades del postulante. Bien, es importantísimo que ustedes tengan claridad sobre todos estos temas. Luego abordaremos el modelo de evaluación. Luego seguiremos con el cumplimiento de requisitos, impedimentos para postular y las causales de retiro. Y finalmente la obtención del puntaje final. Bien, vamos a iniciar con la revisión de los aspectos generales del concurso. Y aquí en pantalla ustedes tienen información sobre las actividades según cronograma. Para poder revisar a detalle, porque aquí vamos a compartir información muy precisa que se encuentra en la norma técnica, les vamos a pedir que ustedes se ubiquen en el numeral 5.2.5 de la norma técnica. Bien, en este numeral se precisa información con respecto a la actividad, selección de cargo, región, DRE o UGEL de su interés y publicación de postulantes clasificados a la etapa descentralizada. ¿Sí?
¿Qué nos dice la norma técnica con respecto a esta actividad? Punto número 1. Una vez publicada la actualización de la relación de plazas puestas a concurso según lo establecido en la norma técnica, el postulante que supera la etapa nacional ingresa al aplicativo dispuesto por la DIET. ¿Para qué? Para seleccionar el cargo al que desea postular, la región y la DRE o UGEL según corresponda. ¿Sí? ¿Qué más? Para todos los casos, el postulante, ¿qué es lo que debe hacer? Debe validar y o modificar la modalidad y nivel según corresponda, en la que se encuentra nombrado en el cargo vigente de profesor. Bien, todo esto que estoy compartiendo está en la norma técnica. Por eso es muy importante que se puedan ubicar en el numeral que mencioné, que es el 5.2.5, para que puedan seguir, ¿sí?, haciendo lectura a todo lo que yo menciono. Otro punto importante que se comparte en este numeral es que el postulante selecciona un solo cargo al que desea postular de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma técnica y las plazas disponibles para la región, DRE o UGEL según corresponda. ¿Sí? En caso se seleccione el cargo director de gestión pedagógica de la DRE o jefe de gestión pedagógica de la UGEL, el postulante debe seleccionar la región donde desea participar por una plaza de dicho cargo, ¿sí? Ahora, el postulante solo podrá seleccionar una región con plazas disponibles en el referido cargo. Ahora, de manera excepcional y optativa, es importante escuchar esto, solo en el presente caso, sí, en el cargo que he hecho mención, el caso del director de gestión pedagógica de la DRE o jefe de gestión pedagógica de la UGEL, el postulante puede seleccionar uno de los cargos alternos señalados en el numeral 5.2.5.1 o numeral 5.2.5.1.6. Vamos a revisar qué nos dice en cada uno de estos numerales. Empezamos con el numeral 5.2.5.1.5 de la norma técnica. ¿Qué nos dicen en este numeral? Nos dicen, en caso se seleccione el cargo de especialista en educación de DRE o especialista en educación de la UGEL, el postulante debe seleccionar la región y dentro de esta, la DRE o UGEL según corresponda, donde desea participar por una plaza de dicho cargo. ¿Sí? El postulante debe tomar en cuenta los requisitos establecidos y ahí en ese numeral se mencionan estos requisitos que son establecidos en los numerales 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5. Ustedes que están con la norma técnica ahí pueden darse cuenta de lo que se precisa en cada uno de estos numerales. 5.1.1.6. Vamos a revisar qué nos dice en uno de estos numerales, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de requisitos establecidos, si nos vamos al numeral 5.1.1.3, ¿qué nos dice? Ese numeral nos dice que el postulante debe estar ubicado como mínimo en la tercera escala de la carrera pública magisterial de la Ley de Reforma Magisterial, lo cual se verifica en el informe escalafonario. Eso nos dice en el numeral 5.1.1.3. Si nos vamos, por ejemplo, al numeral 5.1.1.4, nos dice, el postulante debe estar nombrado en la modalidad, nivel o ciclo del cargo al que desea seleccionar. Además, debe tomar en cuenta lo siguiente, dice, para el caso del postulante que se encuentra nombrado como profesor de educación física del nivel primaria, debe contar con el título pedagógico o de licenciado en educación o de segunda especialidad en el nivel primaria. También nos dice que para el caso del postulante que se encuentre nombrado en la modalidad de EBR, nivel secundaria o EVA, ciclo avanzado, debe contar con el título pedagógico o de licenciado en educación o de segunda especialidad que corresponda al área curricular del cargo al que postula. Entonces, ustedes tienen a la mano la norma técnica para poder revisar a qué hace referencia cada uno de estos requisitos establecidos. Bien.
Ahora, si nos vamos al numeral 5.2.5.1.6, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Este numeral nos dice, en caso se seleccione el cargo de directivo de IE, ¿sí? El postulante debe seleccionar la región y dentro de esta la DRE o UGEL según corresponda donde desea participar por una plaza de dicho cargo. Bien, el postulante solo puede seleccionar una DRE o UGEL en una única región con plazas disponibles en el referido cargo y debe tener en cuenta también requisitos establecidos. Y aquí hace referencia a los numerales 5.1.7, 5.1.1.8, al 5.1.1.9, al 5.1.1.10 al numeral 5.1.1.11. Entonces, aquí en este numeral se precisa toda esa información. ¿Esto en referencia a qué? Esto que estoy mencionando es en referencia a qué? Al punto en donde dice que de manera excepcional y optativa, ¿sí? Solo para el presente caso, en el caso de que se elija, pues, director de gestión pedagógica de la DRE o jefe de gestión pedagógica de la UGEL, el postulante puede seleccionar uno de los cargos alternos señalados, ¿sí? Y esos cargos alternos señalados o es especialista en educación de DRE o especialista en educación de UGEL o el cargo de directivo de IE. Bien, ahora, ¿qué más tenemos aquí en esta pantalla con respecto a esta actividad? Es importante aquí mencionar que el postulante que presenta discapacidad, sí, eso está mencionado aquí, declaración de discapacidad. El postulante que presenta discapacidad y tenga interés en recibir la bonificación de discapacidad en la etapa descentralizada del concurso debe declararla, ¿bien? En el aplicativo de selección de cargos. Asimismo, debe seleccionar el documento con el cual lo va a acreditar en la etapa descentralizada del concurso. Y si no cuenta con el documento, debe declarar dicha situación en el aplicativo. Bien, dicha declaración no sustituye la presentación del documento que debe acreditar la discapacidad ante el comité de evaluación para el derecho a recibir la bonificación de discapacidad. ¿Ello en qué numeral está? En el numeral 5.2.5.1.7 de la norma técnica. Bien. Otro punto importante a tener en cuenta es, una vez culminada la actividad de selección de cargos, ¿sí? El postulante recibe la constancia que acredita que realizó la selección a través de su correo electrónico registrado al momento de su inscripción. Si el postulante desea modificar la selección realizada, puede generar una nueva selección dentro del plazo establecido en el cronograma para dicha actividad. Aún estamos en plazo. Bien, este proceso se realiza únicamente a través del aplicativo dispuesto por la DIET para tal fin. En caso el postulante no seleccione ningún cargo, ¿qué pasará? Será retirado del concurso. Bien, ahora, con respecto a la publicación de la relación de postulantes clasificados para participar en la etapa descentralizada, por cada cargo puesto a concurso en el portal institucional del Minedu, esta actividad se realiza según el cronograma el día 22 de enero. Bien. Ahora, vamos a la siguiente parte, ¿sí? Que corresponde a la etapa descentralizada como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la etapa descentralizada, esta etapa está a cargo del comité de evaluación y en ella participan los postulantes habilitados de acuerdo con las disposiciones específicas de cada cargo en concurso. Bien, además en esta etapa se realiza la aplicación de instrumentos y verificación de requisitos e impedimentos y derecho a la bonificación. También se realiza la publicación de los resultados preliminares. También se resuelven los reclamos y se realiza la publicación de ganadores del concurso. Esto corresponde a la etapa descentralizada como tal. Bien, entonces, estos puntos que están aquí presentes referidos a las actividades según cronograma, es muy importante que ustedes lo tengan en claro y recordar que esta información, ¿en qué numeral la encuentran? En el numeral 5.2.5 de la norma técnica. Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla
Y ahora sí, encontramos información referida al comité de evaluación para el cargo de director de gestión pedagógica y jefe de gestión pedagógica. Bien, entonces aquí es importante tener claro que el comité de evaluación es un órgano de carácter temporal, bien, que tiene a su cargo los procesos de evaluación que le competen. Goza de autonomía en sus decisiones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial, su reglamento y la norma técnica que regula el concurso. Asimismo, sus funciones son indelegables, ¿sí? Ello con respecto al comité de evaluación. Ahora, el comité de evaluación tiene integrantes, ¿bien? En este caso, los integrantes del comité de evaluación para el cargo de director de gestión pedagógica de la DRE y jefe de gestión pedagógica de la UGEL son los siguientes, ustedes los pueden encontrar en pantalla. Tenemos como primer integrante al director de la DRE o su representante, quien lo preside. Luego tenemos como segundo integrante el jefe de personal de la DRE o el que haga sus veces, y como tercer integrante un representante del Minedo, ¿sí? Vamos a continuar ahora y en pantalla se comparten las responsabilidades del postulante, ¿sí? En el numeral 6.6 de la norma técnica, ¿sí? Es importante que ustedes tengan ya señalados, resaltados estos numerales. En este numeral, en el 6.6, se precisan responsabilidades del postulante, algunas de las cuales son las que se muestran en pantalla, ¿sí? Entonces tenemos que una de las responsabilidades del postulante es revisar y cumplir las disposiciones de la norma técnica, los plazos de las actividades del cronograma y sus modificatorias, así como las comunicaciones relacionadas con el concurso, ¿sí? Entonces es responsabilidad revisar y cumplir. Ello pues publicado en el portal institucional del Minedo. ¿Qué otra responsabilidad? Mantener actualizados sus datos de contacto, ¿sí? Correo electrónico, número telefónico, en el aplicativo dispuesto por la dieta. Bien, es responsabilidad del postulante. Los mismos que servirán para poder realizar las notificaciones y comunicaciones referidas al presente concurso. Esto es importante también cuando se hagan las comunicaciones y las notificaciones, realizar el acuse de recibido cuando así se solicite. Bien, también es responsabilidad del postulante. Otra de las responsabilidades es actualizar ante la DRE o UGEL según corresponda su legajo personal, ¿sí? En tanto, el comité de evaluación no puede verificar o valorar ningún documento que no se encuentre en el informe escalafonario, salvo el documento con el que se acredita el derecho a recibir la bonificación por discapacidad. Bien, en caso se trate de un postulante que se haya incorporado a la carrera pública magisterial en el marco de la ley número 31378, dicha actualización se debe realizar ante la unidad orgánica o el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior en la que se encuentre su legajo personal, salvo esa situación. Bien. Otra de las responsabilidades es verificar que no tenga una sanción vigente y o inscrita en su legajo personal o registrada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Bien, ello desde cuándo? Desde la fecha de inicio de la actividad de inscripción al concurso hasta la fecha de emisión de la resolución de designación en el cargo al que postula, siendo exclusivamente su responsabilidad si la información no se encuentra actualizada en los sistemas de información. Entonces hay que estar muy atentos, bien, para actualizar si corresponde. Ahora, otra de las responsabilidades es solicitarle la eliminación de anotaciones de sanción en su escalafón magisterial, en tanto recae en el comité de evaluación verificar que el postulante no cuente con sanción registrada en el escalafón magisterial. Entonces, ya tenemos aquí, bien, identificadas estas responsabilidades. Recuerden que esto está en el numeral 6.6 de la norma técnica.
Vamos a seguir avanzando con la presentación y ahora sí nos vamos a centrar en el modelo de evaluación. A ver, el concurso considera dos etapas de aplicación de instrumentos de evaluación. Tenemos la etapa nacional y la etapa descentralizada. A continuación vamos a revisar en qué consiste esta etapa descentralizada del concurso. Y aquí en pantalla nosotros identificamos información sobre esta etapa. Bien. Para el cargo de director de gestión pedagógica de la DRE o jefe de gestión pedagógica de la UGEL, pasan a la etapa descentralizada del concurso los postulantes que cumplen con las siguientes condiciones. ¿Sí? Tenemos aquí profesores de la carrera pública magisterial de las escalas 4, 5, 6, 7 u 8 que cumplieron con los puntajes mínimos establecidos en la etapa nacional, ¿sí? Y que además lograron clasificar por orden de mérito a estos cargos en la región seleccionada. ¿Sí? En esta etapa del concurso, el comité de evaluación le corresponde aplicar instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son estos instrumentos? La matriz de valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. Además, ¿sí? El comité de evaluación, ¿qué va a hacer? Va a verificar el cumplimiento de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir bonificación por discapacidad. Esto se realiza en etapa descentralizada. El comité de evaluación es el que está a cargo. Ahora, con respecto a los instrumentos de evaluación, nos ubicamos en la matriz de valoración de la trayectoria profesional, ¿sí? Valora la trayectoria profesional del postulante y este instrumento aplica a todos los cargos en concurso y comprende tres aspectos. Los tenemos aquí a un costado. Tenemos formación académica y profesional, tenemos reconocimiento y experiencia profesional. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta aquí que para valorar estos aspectos se han planteado criterios y en algunos casos además subcriterios. ¿Sí? El comité de evaluación debe valorar el cumplimiento de dichos criterios y subcriterios empleando para ello el informe escalafonario del postulante. Bien. Solo en el caso de la experiencia profesional deberá verificar también la cantidad de años. El comité de evaluación solicitará en el plazo establecido en el cronograma el informe escalafonario del postulante al área de escalafón de la DRE o UGEL o la que haga sus veces, ¿sí? En donde se encuentra su legajo personal. Por otro lado, si nos ubicamos en el siguiente instrumento que es entrevista, ¿sí? Aquí tenemos, valora si el postulante cuenta con las condiciones necesarias para asumir el cargo al cual se encuentran concursando. Entonces, los postulantes son entrevistados por el comité de evaluación a fin de valorar si cuentan con las condiciones necesarias para poder asumir el cargo al cual se encuentran concursando. ¿Sí? La aplicación de este instrumento consiste en una entrevista semiestructurada en la que el postulante debe responder a cada una de las preguntas planteadas por el comité de evaluación. Es a partir de las respuestas brindadas que el postulante le da al comité de evaluación que se puede determinar, ¿sí? Es importante sustentar aquí las respuestas. Se podrá determinar la calificación. Bien. Ahora, es importante tener en cuenta aquí los aspectos. Tenemos acá habilidades específicas para el ejercicio del cargo, habilidades transversales para el ejercicio en el cargo. Ahora, esto con respecto a los instrumentos de evaluación. Vamos a irnos a la siguiente pantalla. Y ahora sí nos ubicamos en la calificación de los instrumentos de evaluación. Entonces, el puntaje máximo del instrumento, nos vamos con el primer instrumento, matriz de valoración de la trayectoria profesional. El puntaje máximo, sí, es 66 puntos y no se requiere de puntaje mínimo. Bien, en el anexo 8 de la norma técnica se presenta la matriz para los cargos puestos a concurso, en el anexo 8. Ahora, por otro lado, con respecto a la entrevista, si al instrumento entrevista, el puntaje máximo de este instrumento es 64 puntos, ¿sí? Y el mínimo requerido para superar la etapa descentralizada
lo tenemos aquí, es de 32 puntos en el caso de la entrevista. Ahora, independientemente del puntaje que el postulante obtenga en este instrumento, se debe aplicar la matriz de valoración de la trayectoria profesional y verificar los requisitos que correspondan, ¿sí? Entonces, ello con respecto a la calificación de los instrumentos de evaluación. Vamos a continuar, ¿sí? Posteriormente con el cumplimiento de requisitos, impedimentos para postular y causales de retiro. Bien, vamos a continuar ahora con este segmento, este bloque referido al cumplimiento de requisitos, impedimentos para postular y causales de retiro. Ya hemos revisado lo que corresponde a las actividades de la etapa centralizada. Ustedes han visto, pues, quiénes son los miembros del comité, cuáles son las actividades que van a realizar y en las cuales ustedes van a participar, ¿no? Hemos visto que antes de la etapa centralizada está la actividad de lo que viene a ser la selección del cargo, ¿no? En lo cual ustedes, esta actividad es muy importante, ya que ustedes van a determinar ahí cuál es el cargo al cual ustedes están postulando, en este caso para lo que es DGPI y JGP, ¿cierto? También hemos visto los instrumentos, cuáles son los puntajes mínimos para el caso de la entrevista, hemos visto lo que el comité de evaluación va a realizar con cada uno de ellos. También hemos resaltado aquellos aspectos importantes de todo lo que es de la norma técnica, la relación de esta presentación con la norma técnica. Hemos visto también cuáles vienen a ser las responsabilidades de ustedes como postulantes durante toda esta etapa descentralizada, ¿no? Que tienen que ver que va en lo que es la participación en las actividades, en la participación en cada uno de estas actividades como son la aplicación de instrumentos para el caso de la entrevista, ¿no? Que ustedes van a ser convocados. Bien, vamos a ver ahora esta otra actividad que realiza el comité, que es pues la verificación de cumplimiento de requisitos, ¿no? Esta actividad la realiza el comité. Bueno, ya sabemos que el requisito fundamental es que ustedes tengan, ¿no? Estén ubicados al menos en la cuarta escala de la carrera pública magisterial, o sea, las escalas 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Son los que están habilitados para poder postular a este cargo, ¿no? Al cargo de DGP y JGP. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el comité? En su momento, en el momento pertinente, de acuerdo a las actividades, el cronograma de actividades, el comité pues va a solicitar el escalafón, va a solicitar este informe escalafonario en la DRE o la UGEL en la que se encuentra el legajo del postulante, ¿no? Entonces, esta etapa es donde el comité va a verificar si cumplen o no los requisitos. ¿Bien? Que es al menos es estar ubicados en la cuarta escala de carrera pública magisterial y lo hace a través del informe escalafonario. Por eso el comité, ¿no? De manera, digamos, anticipada, prudente, de acuerdo a las actividades, pues es lo que va a solicitar este informe escalafonario, ¿no? Del legajo personal, como lo repetir, para que pueda verificar este requisito, ¿no? En esta parte. Bueno, en esa verificación también existe lo que vendría a ser la, el caso de corresponder a ustedes como postulantes sobre el derecho a recibir la bonificación por discapacidad. Entonces, como el comité de evaluación les cursa a ustedes un comunicado indicando cuáles serían el medio, canal en el cual ustedes pueden presentar esta documentación, así como los plazos, también comunica, ¿no? En la etapa de en la convocatoria también comunica sobre las otras actividades a realizar, ¿no? Por ejemplo, cuál sería el medio en el cual ustedes pueden solicitar la copia de los documentos de evaluación para hacer sus respectivos reclamos a través del medio canal. También les informa, ¿no? En la convocatoria les informa cuál sería el medio por el cual ustedes tendrían que presentar de corresponder, ¿no? De corresponder, de presentar la documentación que acredite este derecho a recibir la bonificación. También ahí mismo les va a decir en qué plazo sería la entrega. El comité es quien, de acuerdo a sus funciones, va a determinar el plazo de la entrega y a través del medio. Esa comunicación que les envía a ustedes, recuerden que una de las responsabilidades de ustedes
aparte de tener actualizado su escalafón, es el que ustedes den un acuse de recibo, ¿no? De haber recibido esta comunicación, de una respuesta que ha recibido esta comunicación. Entonces ustedes presentan en el medio, ¿no? A través del medio y el plazo de la entrega de estos documentos. Luego el comité, ¿qué es lo que va a realizar? ¿No? El comité lo que va a hacer es que va a verificar que ustedes, ¿no? Que normalmente tengan esta documentación referida, va a verificar que esta documentación sea la que a ustedes, si han presentado, esa tenga la validez, ¿no? Que tenga validez que acredite, ¿no? Que acredite. Vamos a ver qué tipo de documentos son, sí, pero va a verificar que el postulante acredite la condición. Es decir, que se asegura que esta documentación se encuentre de acuerdo a lo que es información que ha sido declarada por el postulante, por ustedes, durante la actividad de selección de cargos. Ya hemos visto en las actividades de selección de cargos que otras también en el aplicativo se va a declarar. Entonces, ustedes también en esta actividad de selección de cargos es donde ustedes han declarado de corresponder, si ustedes cuentan con ese derecho de recibir la bonificación por discapacidad, pues ahí ustedes han declarado esta condición. Por tanto, el comité, al que ustedes enviar esa documentación, primero va a verificar que ustedes acrediten la documentación que es referida para poder recibir este derecho, y también va a asegurar que esta documentación se encuentre de acuerdo con la información declarada por ustedes, ¿no? Entonces, el comité es quien es responsable de esa parte cuando ya ha recibido esta documentación, ¿ya? Recuerden, ustedes en esta convocatoria que realiza el comité, pues ustedes tienen que dar una señal de haber recibido esta comunicación, ¿ya? Bueno, también ustedes se darán cuenta que en esta etapa de lo que vendría a ser mm, lo que corresponde a la señalada que ustedes van a escoger el cargo, ¿no? La selección de cargos, pues ahí también ustedes podrían verificar si es que en la etapa de la publicación de habilitados hubiese algún error, ¿no? Que ustedes de repente en la información que se mostró por la dieta ustedes hicieron su respectivo descargo, ¿cierto? Pues aquí en la etapa de lo que viene a ser la selección de cargos, ustedes van a visualizar que se ha corregido esta situación, ¿no? De repente que había una rectificación durante esta actividad de selección de cargos. Ahora, para poder acreditar este derecho a recibir la bonificación por discapacidad, existen 4 tipos de documentaciones que pueden presentar, ¿ya? De ser el caso. ¿Bien? Entonces, este es uno de ellos, una copia de uno de ellos, que es el copia simple, pues, del certificado de discapacidad permanente que ha sido otorgado por los médicos certificados registrados de las IPRES, ¿no? Públicas, privadas y mixtas a nivel nacional. También, o puede ser la copia simple del certificado de discapacidad permanente otorgado por los médicos registrados de las BICAP a cargo del Ministerio de Educación. También puede ser una copia simple de la resolución de inscripción al Registro Nacional de las Personas de Discapacidad emitido por el CONADIS que acredite la discapacidad permanente, o puede ser la copia simple del carnet de inscripción del Registro Nacional de las Personas de Discapacidad emitido por el CONADIS que acredite la discapacidad permanente. O sea, copia de alguno de estos documentos. Entonces, esto es lo que ustedes tendrían que enviar al comité de evaluación, pues si el comité de evaluación va a tomar en cuenta este documento que acredite pues que tengan esa condición del derecho a recibir bonificación, esa bonificación por discapacidad. ¿Sí? Recuerden que esto se ha sido declarado en la etapa de selección de cargos. ¿Bien? Ahora, que se declara en el acreditivo. Pero ¿qué puede suceder? Pues, por ejemplo, ¿qué puede suceder en esta etapa? A veces dices que si la documentación presentada por el postulante durante la actividad de acreditación del derecho de recibir la bonificación por discapacidad, esta difiere de lo que ha sido declarada durante la actividad de selección de cargos, ha habido un error, una diferencia, pues el comité de evaluación que realiza, pues podrá editarla, ¿no? En el aplicativo, el mismo comité, una que lo va a poder editar, siempre que se trate de alguno de los documentos que hemos visto anteriormente, alguno de esos 4 documentos, ¿no? Unos documentos que me están anteriormente. Ahora, en caso, solamente en el caso, porque dice en la letra B, en caso, ¿ya? El postulante
no ha declarado su discapacidad durante la actividad de selección de cargos, pero cuenta con el documento que le acredita para la actividad de aplicación del instrumento de evaluación, pues de manera excepcional, excepcionalmente podrá compensar, prestar dicha documentación, ¿no? Presentar dicha documentación ante el comité a cargo de su evaluación. ¿Ya? Información pues que debe ser puesta después de conocimiento de la DIET por el medio que se establezca para que pueda hacer la verificación respectiva, ¿no? Entonces tenemos estas dos situaciones. Una es cuando la documentación que se presenta es diferente a la que ha sido declarada, ¿sí? Ha sido declarada en esta etapa de lo que corresponde a la selección de cargos, ¿no? Que es diferente, es una documentación diferente. Y el otro caso es cuando no ha sido declarada en esta etapa, pero, digamos, el postulante durante la actividad de selección de cargos no lo declaró, pero cuenta con el documento que le acredita para la actividad de aplicación, pues la puede presentar de manera excepcional al comité de evaluación. El comité de evaluación, ¿no? Con digamos, a través del medio del cual el comité de evaluación le ha indicado, ¿no? Indicado y en el plazo que ha establecido. Ahora, así como hemos visto que hay derechos para recibir la bonificación, ¿no? Que es importante, ¿no? Como ese derecho a los que tienen esta condición, pues le da una bonificación. Bueno, también hay que tener en cuenta sobre cuáles son los impedimentos para postular al concurso, ¿no? Impedimentos que van a ser verificados, por ejemplo, son el hecho de estar inhabilitado, una persona que no puede ser contratada por ninguna entidad gubernamental que está registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? Está inhabilitado por el ejercicio de la función pública, ¿no? Ya sea judicial, ya sea una resolución administrativa. Está inhabilitado para ser contratado, para desempeñarse en una entidad pública, ¿no? Entonces, esto también está registrado, pues, como hemos visto en el Registro Nacional de Sanciones Servidores contra Servidores Civiles, en el RNS, ¿no? Porque tiene una sanción vigente, ¿no? O registra alguna sanción o limitaciones para el ejercicio de la profesión docente, ¿no? Que esta está también en el escalafón o esté inscritas en este registro, ¿no? Salvo, ¿no? Salvo que, pues, que el postulante haya solicitado la eliminación de la anotación de esta sanción en los siguientes supuestos, en los siguientes casos, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, aquellos que son sancionados con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta por 30 días pueden participar si ha transcurrido un año desde el cumplimiento de la sanción, ¿no? Desde que se cumplió la sanción aplicada hasta la fecha de inicio de actividad de inscripción del concurso. ¿Cuándo es la fecha que inició el concurso? Recordemos que es el 5 de septiembre. Hasta esa fecha ha cumplido, ¿no? Ha cumplido un año desde esa sanción. Entonces puede participar, pero si la fecha de sanción culmina después de esta fecha de inscripción, bueno, ya sabemos que es un impedimento para poder postular, ¿ya? Entonces, otro caso es que sancionados que tengan cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 12 meses, 31 días hasta 12 meses, podrán participar del concurso si ha transcurrido 2 años desde que se cumplió la sanción aplicada hasta la fecha de inicio de actividad de inscripción en concurso. O sea, esos 2 años se cumplieron hasta la fecha. ¿Cuál es la fecha? 5 de septiembre. Entonces, en esos casos sí podría participar. Pero si no cumple esta condición con este límite de la fecha de concurso o aún se encuentra con sanción vigente, ¿no? Que están sancionados, no pueden participar del concurso. Si no pueden participar del concurso, quiere decir que a pesar de haber rendido y haber clasificado, serían retirados porque no están cumpliendo esta condición. Bien, recordemos, esto significa impedimento para postular. O sea, puede haber tenido un buen puntaje, puede haber tenido, haber ocupado un alto puntaje en la prueba nacional, ¿no? Haber concursado, tener, digamos, una vacante en la región en la cual se ha seleccionado, pero al no cumplir con alguno de estos impedimentos que estamos detallando, serían retirados del concurso. ¿Qué más tenemos? Bueno, que aquel que tenga algún antecedente penal o judicial al momento de postular. ¿Ya? Eso también es importante al momento de postular que tenga, ¿no? Que había sido condenado con sentencia por delito de terrorismo, haber sido condenado
por apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios, delito de tráfico de drogas, por actos de violencia que atentan contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, también por haber participado, por impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Todos estos delitos de haber sido condenados que tienen sentencia también configuran un impedimento para postular al concurso. Haber sido condenado por delito doloso diferente a los señalados anteriormente, o sea, haber sido condenado por algo, ¿no? Por algo que se han señalado anteriormente, ¿no? Que están dentro de las leyes, pues, ¿no? O alguno de los demás delitos señalados en las leyes, pues, que hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de la ley 29988, ¿no? Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicados en qué? En delitos de terrorismo, apología de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? Por eso se cruza información, la OTEPA también da información al respecto, ¿no? Sobre este incumplimiento. ¿No? También hemos visto otro tipo de delito diferente al señalado anteriormente que está dentro de la ley 3794, que es la ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público no tener condena por delitos de terrorismo, apología del delito del terrorismo, trata de personas, proxenetismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas. Muy enfáticos en esa parte. Otro, también referido a la ley 3901, ¿no? Que es la ley que implementa la inhabilitación perpetua para el desempeño de la profesión, oficio o arte, cualquier otra actividad que permite el contacto con menores de edad y establecer el registro de personas inhabilitadas por delitos de feminicidio, homicidio, lesiones, secuestro, trata de personas y otros, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Que está ya restringido para poder participar en esto. O sea, cualquiera de estos delitos dolosos diferentes a los señalados anteriormente. Cualquiera de estos, ¿no? En lo cual, digamos, sea parte, autor de una forma a conciencia y voluntad sobre lo que ha cometido, ¿no? Como he cometido y ha tenido una sentencia al respecto. Bueno, otro de los impedimentos es que se encuentre desempeñando un cargo del área de la gestión institucional establecidas en la ley de reforma magisterial en condición de designado. Bien, o sea, de repente postulado, pero aún está ejerciendo el cargo. Bueno, aquellos que están ejerciendo ese cargo, pues son retirados, ¿no? No están cumpliendo este requisito, ¿no? Entonces, por tanto, son impedimentos, es un impedimento para postular. Bien, estos son en conjunto lo que ustedes lo pueden revisar también en la norma técnica en el numeral 512, ¿no? El 512. Así como estábamos hablando de estos impedimentos, son los que configuran pues a las causales de retiro, ¿no? O sea, acá las causales en las que no están, ya son retirados del concurso, ¿no? Vamos a ver aquellas que están siendo aplicadas dentro como producto de esta etapa descentralizada. Bueno, hemos dicho que no cumplir con los requisitos del cargo, en este caso es tener al menos la escala 4, ¿cierto? Es el requisito que hemos visto, ¿no? Estar en la escala 4 de la carrera de magisterial. Bueno, si tiene escala 3, escala 2 y ha podido postular, bueno, ya sabemos que al momento de este concurso, si no está en la escala 4, es retirado del concurso. No, no cumple ese requisito. Estar inmerso en algunos impedimentos señalados en la norma, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Las leyes respectivas, en lo que es en lo que estar, digamos, tener alguna sentencia, estar cumpliendo alguna sanción, ¿no? El que se encuentre, por ejemplo, en algún tipo de tener alguna sanción penal, tener alguna algo referido a la trata de personas, a la apología del terrorismo, tener una sentencia de ello, haber sido culpado o haber cometido un delito doloso y haber sido sancionado, ¿no? Entonces esos que están inmersos están señalados en la norma que hemos revisado hace un momento. El no participar o realizar cualquiera de las actividades programadas en el cronograma de concurso, por ejemplo, el no asistir a la entrevista, aquí en este etapa, el no asistir a la entrevista ya es una causal de retiro, ¿no? No haber tenido revista. Otra de las causales de retiro, por ejemplo, es de que ustedes no hayan participado en la selección de cargos, ¿no? O sea, por alguna situación ustedes pasaron esta etapa que está actualmente, ¿no? Actualmente estamos en esta etapa de la selección de cargos en el aplicativo. Entonces, si ustedes no participan de esa etapa, bueno, me pondrán en alguna de ellas, porque yo alcancé puntaje. No, ustedes tienen que seleccionar, ¿no?
en la región en la cual ustedes van a poder elegir el cargo al cual están postulando. ¿Bien? Pero si no la realizan, también es una causal de retiro, es retirado del concurso. ¿Bien? Entonces, es parte de ello también de las cuales ustedes son responsables en la participación. Bueno, esto además decir, pues, ¿no? Que el presentar documentos falsos o adulterados como un sustento a lo que están acreditando en cualquiera de las partes, bueno, es una causal de retiro, ¿no? Retiro. Participar en un acto de suplantación durante el desarrollo del concurso, lo mismo, sea en cualquiera de los momentos, pues ello es gravísimo, ¿no? Que esté participando en un acto de suplantación durante ustedes como digamos, estén participando en ello y está registrado, pues esto es gravísimo, es una causal de retiro. Lo mismo el que el realizar cualquier acción dirigida a manipular, a sustraer o alterar su instrumento de evaluación o sus resultados también es gravísimo. Es tan grave que de comprobarse, quienes quedan impedidos, aquellos que han participado ¿no? de esta situación, como sea como un acto de suplantación o realizar cualquier acción dirigida a manipular, sustraer o alterar los instrumentos de evaluación de sus resultados, pues de ser comprobados, quedan impedidos de participar en las evaluaciones, ¿no? En las evaluaciones de la carrera pública. Bueno, después de haber revisado lo que vendría a ser las causales de retiro, ¿no? Previo hemos visto los impedimentos, vamos a ver lo que concierne la obtención del puntaje final, o sea, aquel puntaje en la cual va a colocarlos a ustedes con un orden de mérito, ¿no? Va a estar en función con cómo es que se obtiene el puntaje final. Bueno, de pronto ya tienen ustedes un puntaje de la prueba nacional en la cual ustedes han participado y han podido clasificar, ¿no? Esta etapa descentralizada. Ahora, en la etapa descentralizada, ustedes les van a aplicar dos instrumentos de evaluación. Uno que corresponde a la matriz de valoración de la trayectoria profesional, la cual va a arrojar un puntaje, y también van a participar de la entrevista, también van a tener un puntaje. Entonces, la suma de los puntajes que ustedes obtengan en los instrumentos más la prueba nacional constituye el puntaje total, ¿no? Ese puntaje es la suma, aquí no se promedia nada, es la suma completa tal cual, ¿ya? Tal cual, ese puntaje total. Para aquellos casos en los cuales esté acreditado lo que es la discapacidad, pues reciben una bonificación del 15% del puntaje total. Esta bonificación del 15%, pues es la que se añade al puntaje total y corresponde al puntaje final. Ese puntaje final es pues la que los va a permitir a ustedes ubicarse en un orden de mérito de acuerdo a lo señalado en la norma técnica, ¿no? Recordemos que estos impedimentos, estas causales de retiro, de comprobarse alguna de ellas durante la etapa de la evaluación, pues se retira del concurso, ¿no? Así con el puntaje que he obtenido, pero ya están retirados del concurso. Bien, entonces con esto estamos culminando esta capacitación, esta, digamos, no capacitación, sino esta charla informativa para ustedes, ya en la línea de atención de consulta de 01615-5887, en el horario de atención, de lunes a viernes 8:30 a 5 de la tarde. Aquí es donde, bueno, ustedes también así como bueno, parte de las responsabilidades de ustedes como postulantes es estar atentos a las comunicaciones, estar atentos a lo que se brinde en la información en la página, ¿no? Respectiva de evaluación docente del respectivo concurso, ustedes tengan en cuenta pues el seguir esta información, ¿no? Tenemos próximos otra sesión informativa para ustedes.
Bien, hemos llegado ya a la parte final de esta sesión informativa, ¿no? En la cual hemos revisado lo concerniente a la etapa descentralizada, a lo importante de estas actividades que se realizan, ¿no? Dentro de ella, la participación de ustedes, hemos visto los impedimentos, ¿no? Hemos visto cuáles son las causas de retiro, hemos visto el cumplimiento de requisitos y en aquellos casos en los cuales se ha tenido que presentar para acceder al derecho de recibir la bonificación por discapacidad, cuáles han sido los documentos y claro está, hay que tener en cuenta la comunicación que nos brinda el comité de evaluación sobre los medios en el cual se pueden presentar, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta participación, ¿no? En la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Anita. Gracias, Eric. Importante también recordar descargar la norma técnica, tenerla a la mano. Se han mencionado también cuáles son las responsabilidades de ustedes como postulantes. Es importante de requerirse, pues, actualizar los datos. Importante también estar atento a las comunicaciones que se puedan presentar a través del portal del Minedo. Muchísimas gracias.